queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el Departamento de Escuela Sabática, en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección, El Salvador. Seguimos con el tema del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y estamos por terminar ese tema tan importante. En esta lección vamos a tener un repaso de los puntos principales, los más importantes en el plan de salvación. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce y su servidor Pastor Petco. Antes de empezar nuestro estudio, le invitemos a una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un breve repaso de la estructura de nuestra lección. El Salvador será el título. Tenemos un precioso testimonio de cada día con Dios, página 211, y después seguimos más adelante, promesas de salvación. Para muchos esas preguntas son muy claras, muy rápido para contestar. Sin embargo, podemos usar esa lección para hacer un repaso del tema de 6 meses de estudios prácticamente, y también usar esa lección para apelar para ellos, los nuevos, las visitas de nuestra iglesia, para que se deciden para el bautismo, para aceptar a Cristo, para ser parte de su pueblo. Seguimos más adelante con el segundo subtítulo, Redentor del Mundo. Es prácticamente un otro punto de vista importante de parte del plan de salvación, como es prácticamente la ofrenda de Jesucristo. Está suficiente para perdonar los pecados del mundo, de esos que creen, de otros que no creen. Toda esa, la pregunta número 2 es muy importante. Dependiendo de la audiencia que usted tiene, puede enfatizar más la pregunta 2, que es más la redención del mundo y también de ellos que todavía no creen en el Señor, y hoy enfatizar otra parte de la lección, como es por ejemplo la próxima parte, es la redención por su sangre, y es la pregunta número 3. Después viene la salvación del pecado, después viene libres de condenación, se refiere de la justicia de Cristo. Después viene la salvación de la muerte. Bueno, tenemos en esa lección un conjunto de muchos puntos importantes. Él volverá y salvará a sus hijos. Es la última parte de la lección, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Es una lección breve y abarca mucho contenido, y como yo ya mencioné, debemos tener prioridades y enfatizar algunas de las preguntas, algunos de los temas que tenemos importante para la audiencia, y dependiendo del interés de las personas que participan en nuestra escuela sabática. Vamos a regresar y ver cada pregunta, analizando cada pregunta por separado, y gocemos de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta dice: ¿qué maravillosa promesa dio el Señor siglos antes de llenar los corazones de gozo y esperanza? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Debemos considerar que esta pregunta es una consecuencia del proceso de la salvación expuesto como elemento previo, la expiación. La salvación es el proceso en sentido completo, pero necesita los preámbulos ya mencionados en la lección pasada. Sin embargo, aquí el Señor introduce el elemento de la restauración para poder alcanzar la salvación, que se revela en la justicia y el juicio de su palabra. Por lo tanto, debemos conectar en esta primera pregunta nuestro tema de la pasada lección,
la expiación, que es la confesión, el arrepentimiento y el abandono del pecado, y ahora la introducción en la restauración, es decir, en el proceso de regeneración, de restablecimiento de la imagen de Dios en cada uno de nosotros por medio de la práctica del bien, la obediencia por fe, motivada por el amor, que lleva a una completa transformación del ser humano. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la maravillosa promesa. Es interesante también el versículo. Aquí no tenemos el versículo de Génesis 3:15 que normalmente se refiere, pero tenemos una promesa increíble de parte del profeta Isaías. Y aquí tenemos algo también interesante, porque no se habla solo de la salvación, pero se habla de la restauración de los fieles. Y una restauración no es solo aceptar a Cristo, pero incluye también el arrepentimiento, la santificación, el proceso de la salvación. El misterio de la salvación es muy extenso. También si es poco tiempo en que nosotros somos miembros de la iglesia o recibiendo la palabra de Dios y la salvación de Cristo, pero todos esos elementos participan inmediatamente en un arrepentimiento genuino, un rechazo del pecado, un odio hasta el pecado. El carácter de Cristo se impone a nosotros, se imputa la justicia de Cristo. Es maravilloso el misterio de la bondad. Vamos a seguir adelante con la pregunta número 2, que dice: ¿a través de qué lograr al Señor el gran obra de redención? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? La intervención divina en la persona de Jesús, quien se ofreció voluntariamente para restablecer a la humanidad. Eso significa que esa proacción que el cielo asume se define muy bien en el versículo de Lucas 19:10, que nos comenta que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, la divinidad actúa en la condición en que la humanidad se encuentra, y es de perdición, que es exactamente lo contrario a la salvación. Por lo tanto, el ministerio del Señor Jesús en la tierra, y ahora también intercesorio en el cielo, tiene el fin de neutralizar la condenación y la perdición para ofrecer y extender a la humanidad salvación y redención. Todo el tiempo estamos enfrentando estos contrarios, el bien y el mal, la salvación y la perdición, la decadencia y la degeneración frente a la restauración. Por lo tanto, la divinidad actúa indistintamente de su aceptación. Es decir, el principio de la salvación está basado en el amor de la divinidad hacia sus criaturas. Y esa fue la motivación del cielo al entregar a Jesús, el cual consideró su misión restablecer esta conexión con el cielo, con todos aquellos que, tras ser buscados, aceptan la salvación, habiendo estado antes perdidos. Así que vemos un cambio de condición que viene dado por el reconocimiento de la condición humana, el deseo y la voluntariedad de alcanzar un nivel superior de espiritualidad, y entonces Dios actúa en una forma que potencia la transformación y que lleva a la salvación. Muchas gracias, Raquel. Leyendo esa pregunta parece que la respuesta es muy fácil. Como los niños pueden decir: oh, yes, eso es nuestro Señor Jesucristo. Es fácil la respuesta. Sin embargo,
esta respuesta, esta pregunta tiene una aplicación muy amplia y muy profunda en nuestra vida cristiana. Si nosotros sabemos que Jesús es el Redentor del mundo, entonces queda la pregunta, ¿qué hago yo con esto? ¿Tengo yo adaptado mi vida en acuerdo con los preceptos de Jesús? ¿Obedezco a Jesús en sus palabras porque Él es el Salvador? ¿Tengo aceptado a Jesús como mi Salvador personal? ¿Soy bautizado? ¿Soy un miembro activo en la Iglesia de Dios o no? Todas esas preguntas tienen un significado sumamente importante si nosotros de verdad confesamos que Jesús es el Salvador del mundo. También podemos decir que esos versículos se refieren de la salvación no solo de los que aceptan a Jesús. Todo el mundo son predestinados para la salvación, como dice Romanos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo cubre todos los pecados, no solo los pecados de ellos que creen. Sin embargo, si no creen y no aceptan a Jesús, ellos no pueden aprovecharse y no pueden recibir prácticamente la cobertura de sus pecados y no pueden aprovechar del tiempo de gracia y no llega a la vida eterna si no aceptan a Jesús por fe. Pero esto vamos a verlo más adelante en las próximas preguntas. La pregunta número 3 dice, ¿qué es más precioso que el oro y la plata mediante el cual somos redimidos? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta aquí? De nuevo encontramos los contrastes. Esa riqueza que puede estar basada en oro y plata, que es cuantificable y es medible, y en comparación tenemos las riquezas de su gracia, que son ilimitadas y también dadas gratuitamente para la completa restauración de la humanidad. Así que el rescate que Dios hace es para que se produzca un cambio, para que se produzca una transformación, no para que nosotros permanezcamos en nuestros hábitos antiguos, nos aferremos a cosas corruptibles o nos afirmemos en nuestras propias ideas o pensamientos. Por lo tanto, la salvación es el resultado de una determinación por parte del ser humano, por medio de la cual se somete a la voluntad del Señor, adquiere las virtudes y las bendiciones de su gracia y considera la salvación como lo más precioso y lo más sublime en su vida. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. ¿Qué es el precio de la salvación, el precio del sacrificio? Yo creo que en otra lección teníamos una pregunta semejante del valor o del precio, y aquí tenemos esos versículos muy importantes. Aquí en Apocalipsis capítulo 5 tenemos algo que me gustaría enfatizar. Dice, sabiendo que fuisteis, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres tú tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Y por qué es digno este Cordero? ¿Por qué nadie más podía abrir estos sellos? Y aquí es el misterio. El misterio es que no solo la teoría de la verdad tiene un valor, pero la práctica de la verdad, la entrega en el sacrificio es que hace prácticamente uno capaz de abrir los sellos. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio, eso es que de verdad tiene precio, o podemos decir no tiene precio, es tan costoso, es tan especial. Y sabemos que esos sellos que fueron abiertos por el Cordero prácticamente no son sellos literales, pero son secesiones de
de eventos históricos. El destino de la humanidad prácticamente fue cambiada por la presencia de Jesucristo, por la presencia del cristianismo. Cambió el rumbo de desarrollo de la humanidad que posiblemente debía perecer y desaparecer. Pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo tenemos gracia todavía, y todavía tenemos tiempo de arrepentimiento y conversión. Salvación del pecado es el próximo subtítulo, y aquí es la pregunta número 4. ¿De qué enfermedad infecciosa mortal hablamos curación debido a la gracia redentora de Jesucristo? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? La salvación del pecado consiste en quitar nuestros pecados. Y 1 de Juan 3:5 de nuevo introduce este elemento de contraste, es decir, la venida de Jesús, su sacrificio expiatorio, quita nuestros pecados y solamente lo puede hacer porque en Él no hay pecado. Y este es el secreto de la expiación, porque Él lo asume con el fin de expiarlo. Ahora, quitar nuestros pecados es el proceso por medio del cual se nos habilita por la gracia y la expiación de Cristo para tener novedad de vida. Y esa novedad de vida está basada en la aceptación de Jesús como nuestro único Salvador, Redentor y representante. Así que es importante para nosotros que valoricemos y analicemos en esta lección en qué punto nos encontramos espiritualmente. Estamos en un proceso de contemplación de los temas celestiales. Estamos orientando nuestras vidas de manera que permitimos que Dios quite los pecados de nosotros porque se los presentamos, los deponemos y admiramos y nos gozamos en las virtudes, las bondades y todos los atributos de la divinidad que deseamos ser nuestros. Si nos encontramos en ese momento, el Espíritu Santo está hablando en nosotros y el proceso de la salvación se está dando de una manera activa. Muchas gracias, Raquel, muy interesante esa pregunta. Prácticamente estamos libres del pecado, así dice aquí: liberarás, el nombre de Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante que Jesús no solo salva su pueblo de los pecados por la confesión y por el pago del pecado, de los hechos de los pecados, pero tenemos el pecado no solo son los hechos, el pecado es algo mucho más extenso, son las decisiones que tomamos invisiblemente. Nuestros pensamientos pueden ser un pecado que es invisible para los hombres, pero muy visible para Dios. También tenemos las tendencias pecaminosas en nuestra naturaleza, y Jesús, enviando su Espíritu Santo, prácticamente puede vencer, puede subyugar, gracias, hasta las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza. Y en ese sentido, la libertad del pecado es completa. Es una libertad que no solo es una libertad judicial por el mérito del perdón, pero es mucho más avanzado. Eso vamos a ver en la próxima pregunta. La pregunta número 5 dice: a pesar de todos los errores y pecados que cometemos en la vida, ¿de qué nos libra el Señor en su gran misericordia? ¿Qué más allá del pecado prácticamente se extiende la misericordia de Dios? Nuestra vida está dividido en momentos con puntos y aparte. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora nosotros tenemos que analizarnos a la luz de la verdad y del poder salvífico de Cristo, porque no debemos andar más de acuerdo a nuestras inclinaciones, tendencias, deseos, voluntad, sino ser nacidos de nuevo
y engendrados ahora por el Espíritu, no más por la carne. Y de hecho se vuelve a enfatizar estos dos momentos cuando se nos habla en Juan 5:24 de haber pasado de muerte a vida. Y este paso de vida espiritual significa que hay una ruptura con nuestra vida anterior. Y esa ruptura requiere un proceso, y ese proceso lo llamamos santificación. Y ese proceso se da por la intervención directa de Dios en nuestra vida y la disponibilidad a rendirnos a la voluntad, dirección y guía del Señor. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente en esa pregunta estamos tratando la condenación, libre de la condenación. Y si podemos ver también el subtítulo está refiriendo de la condenación. Pero ¿de qué condenación estamos hablando? Ya nuestros pecados están perdonados. Sin embargo, aquí se habla de algo más que el perdón del pecado. Se habla de eso, que vamos a recibir la justicia de Cristo. Cristo no solo perdona nuestros pecados que fueron confesados uno por uno, igual como en el Antiguo Testamento, cada uno por sus pecados presentaba sus ofrendas y inmediatamente entonces fueron perdonados los pecados. Aquí se habla de algo mucho más avanzado de eso. Tenemos una libertad de la condenación. ¿Por qué? Porque Jesús aparece como nuestro sustituto adelante del juicio. Nosotros no vamos a aparecer prácticamente delante del juicio, sino Jesús aparece con su vida, con su perfección adelante del Padre. Y eso es algo increíblemente grande. Debemos recibirlo por fe, obviamente. Debemos recibirlo de todo corazón, y eso obviamente tiene un reflejo en nuestra vida, un agradecimiento y una increíble, por esa increíble misericordia que tenemos en el plan de salvación. Pero vamos a ver que no solo Jesús nos salva de los pecados, de la condenación, nos ofrece su justicia y su representación adelante del Padre, pero Él también nos libra de algo más que eso. En la pregunta número 6 podemos decir que además de la mancha del pecado y condenación subsiguiente, ¿de qué fin aterrador librará el Señor a todo aquel que ven en Él? ¿Qué más prácticamente recibimos en este maravilloso plan de salvación? Es la vida eterna. Y en contraste, nosotros encontramos la condenación eterna. Así que aquí se nos habla de la resurrección y de la victoria sobre la muerte, que es la certeza de ese nuevo nacimiento y de ese caminar con Dios, y que Él ha quitado los pecados de nosotros. La muerte es considerada simplemente un descanso, un sueño, en proyección a lo que por fe hemos visto, y es ser testigos oculares de la segunda venida de Cristo. Y aquí de nuevo tenemos otro proceso, de corrupción a incorrupción, de mortal a inmortalidad. Ese proceso de lo que era antes y lo que puede llegar a ser, y que de hecho puede convertirse en una realidad, es el proceso de la salvación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, aquí claramente habla de prácticamente de la muerte, que estamos libres de la muerte. Me recuerdo la primera vez cuando vino a nuestra iglesia y escuché la predicación que somos libres de la muerte, y yo no me lo podía creer. Sin embargo, aquí de verdad debemos aceptar todo por fe. ¿Y cómo sabemos que la muerte no tiene más su aguijón, como dice aquí apóstol Pablo, y que está
el sepulcro está prácticamente vencido por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todas las promesas de nuestro Señor son sí y amén, y sabemos que se están cumpliendo durante nuestra vida. Las oraciones que hacemos al Señor están contestadas, las profecías que encontramos en la Biblia vienen en su cumplimiento. Entonces sabemos por fe que obviamente cuando viene ese momento Dios también cumplirá su palabra. Es increíblemente grande, y vamos a ver que no solo nos libra de la muerte, nos libra de los pecados, ofrece su justicia, su representación, pero nuestro Señor Jesucristo viene para recoger sus escogidos. Y esto es la promesa, una de las promesas más grandes de la Biblia y el punto culminante en el plan de salvación. Y eso lo encontramos y muchas formas en el Nuevo Testamento, en algunos lugares como una parábola de la boda del Cordero, y en otro lugar lo encontramos como un mercader que está regresando de su viaje, y entonces da recompensa a todos sus servidores. Bueno, hay muchísimas formas como Jesús ilustra y quiere representar este momento culminante en su palabra, en sus predicaciones, en su forma de expresión, en símbolos, en profecías. Pero vamos a ver aquí cómo contestemos en esa pregunta. En vista de todas esas bendiciones, ¿a qué maravilloso suceso dirige cada hijo de Dios su atención y esperanza? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta? La redención que esperan los hijos fieles de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo no es un hecho aislado. Y de hecho, la cita de Isaías 25:9 lo reitera. Y nos damos cuenta que ejemplifica un proceso espiritual y una experiencia religiosa. Se nos dice que ellos se identifican completamente con Dios. Ellos dicen, he aquí, este es nuestro Dios. Es decir, su definición de la divinidad, su pertenencia a Dios es una realidad que redefine su existencia. Y además de eso, de que tienen una identidad claramente definida y perteneciente a Dios, se encuentran en un proceso de espera, es decir, mentalmente tienen una actitud de fe que obra por amor y genera obediencia en el proceso final a alcanzar, que es la salvación consumada. Ahora, ese proceso de espera no es pasivo. Hay otras versiones que nos dicen, este es Jehová con quien hemos caminado. Aquí se nos dice a quien hemos esperado. Esta espera se convierte en una reacción proactiva en favor del conocimiento de la verdad, que genera por adelantado, por fe, gozo y alegría en función de esa proyección de la salvación final. Los fieles no aman lo que hay en este mundo, no quieren estar aquí, no se identifican con ninguna de sus formas terrenales, y por esa razón anhelan, añoran, sueñan, esperan ese día glorioso en que el Señor Jesús nos venga a buscar. Y aunque estamos aquí, vivimos en proyección en nuestra alimentación, en nuestro vestuario, en nuestro modo de pensar, en nuestra predicación del Evangelio, como si literalmente ya estuviéramos con Jesús. Y por esa razón, esa proyección se convierte en una realidad tangible. Muchas gracias, Raquel. Que me gusta en esta pregunta prácticamente es la parte de versículo 28 en San Juan capítulo 10, y aquí tenemos una promesa increíble de parte de nuestro Señor. Me gustaría que todos nos concentremos en eso. Aquí dice,
y yo los doy vida eterna. No es que le voy a dar en el futuro, pero en el momento Jesús promete la vida eterna. Y una forma muy semejante a este señor criminal que estaba colgando en la cruz con Jesús, él pidió y recibió inmediatamente una promesa. Y una forma semejante nosotros recibimos o podemos recibir esta promesa ahora, en este momento. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, es seguro. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es increíble la promesa del Señor, y no solo la promesa, pero todo que está involucrado con eso. El único obstáculo de nuestra salvación podemos ser nosotros mismos si un día llegamos a la idea que no necesitamos este Salvador, y nos apartemos del camino del Señor. Pero hasta que nosotros estamos bajo las alas de nuestro Señor, nadie puede destruir nuestra salvación, y nadie puede quitar la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esta lección y decídense por Cristo. Cada día debemos dedicarnos a nuestro Señor Jesucristo. También no se olviden que en este momento tenemos sesiones en la Conferencia General, la Asamblea en Italia, y sus oraciones son sumamente importantes, que se cumple la voluntad de Dios. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.